habíamos visto la primera clase de lo que era, estamos viendo la historia de Hanukkah. Vamos a ver hoy la segunda clase, que con esto culminamos lo que es la historia de Hanukkah, para que ya entremos en Hanukkah y sepamos exactamente qué es lo que sucedió y podamos también relatarles, ¿no?, a nuestra familia, porque muchas veces hay que entender un poco más profundo qué fue lo que pasó. En la última clase vimos que en verdad los griegos, ¿no?, el imperio griego, y en este caso era el rey que era la parte sirio-seleucida, que era la parte de Siria y toda la parte de Israel, ¿no?, que se habían repartido el imperio griego. El rey en ese momento era Antíochus IV Epífanes. Como dijimos que él, en verdad, no es que odiaba a los judíos, sino que odiaba la cultura judía, el Tarbut yehudi, ¿sí?, la enseñanza judía de la Torah. Eso es lo que él como dijimos, la intención de ellos no era como los alemanes, los nazis, de exterminar a todos los judíos. No, era cambiarle la mentalidad a los judíos, ¿sí? Ese era, y por lo tanto, como él estaba mucho también con un ejército judío de los Midiabrim, de los helenistas, los judíos asimilados, que se agruparon juntamente con los soldados griegos, con el imperio griego. Entonces, la idea era entonces ahora empezar a decretar cosas contra la religión judía, no contra los judíos, o sea, contra la religión, pero si no iban a cumplir, si iban a faltar a ese decreto, ahí sí venía el castigo. Entonces, el rey Antíoco quería que los judíos dejen en creer en Dios. Entonces, apoyado, como dijimos, por los Midiabrim, los helenistas, impuso nuevos decretos. Habíamos dicho la vez pasada que uno de los decretos era que ya estaba prohibido hacer las ofrendas en el templo, los korbanot, ¿no? Se prohibieron hacer los korbanot. Había unas ofrendas que se hacían diario, a la mañana y a la tarde. Entonces, a partir de ahí, prohibieron eso. A su vez, mandaron a colocar dentro, como ya dominaban dentro del templo, dentro del Bet HaMikdash, mandan a colocar estatuas inmensas dentro del Bet HaMikdash, dentro del templo. La estatua de Zeus, la estatua de Hércules, dijimos la de la diosa Nike, y las diferentes dioses por todo Jerusalén empiezan a colocar idolatrías, estatuas, ¿no?, para que la gente se vaya ya familiarizando con todo este tipo de idolatría. Y así fue que justamente en el año 3594, el año 167 antes de la era común, por indicación del falso Cohen Menelao, que era también un sacerdote comprado, ¿no?, al mejor postor se compraba el sacerdocio. Entonces ahí fueron reemplazados todos los korbanot, y en lugar de hacer ofrendas, ya empezaron a hacer ofrendas, pero con animales impuros, con cerdos. ¿A quién se hacían las ofrendas? Por supuesto, a la estatua que estaba al dios que estaba arriba del Mizbeach, como lo ven ahí, ¿sí? Está el Mizbeach, que era el altar, y arriba una estatua de 20 metros, que ahí se le ofrendaban los korbanot, las ofrendas a esos dioses griegos. Por otro lado, esto eran los korbanot, se traían cerdos, así, estaba como hasta drástico verlo, pero se traían los cerdos para ofrendarlos dentro del Mizbeach. Y esto era lo que habían dominado, o sea, era todo el dominio griego, ¿no?, que se había dividido, como dijimos, en 4, por eso vemos los diferentes colores, y eran lo que hacían. Entonces, en ese momento, también creo que lo dijimos en la última clase, entonces para que no se olvide la Torah, los judíos empezaron a hacer toda clase de artimañas, toda clase o sea, estaba prohibido tener las sinagogas abiertas, no había ni una sinagoga abierta, no había ninguna escuela abierta, no podían tener, todo eso era penado por la ley, y entonces se juntaban en las calles. Entonces los niños, que eran los que eran el futuro del pueblo judío, se juntaban a jugar aparentemente al juego, que era el juego de ese momento, era la pirinola, ¿no?, el cebibón. Entonces mientras jugaban ahí,
y cuando estaban los griegos, cuando se iban, empezaban ellos a repasar lo que habían estudiado para no olvidarse. Y cuando venían los griegos, de nuevo, otra vez tiraban esas moneditas y ahí se hacían. Estos son desde el tiempo, de aquel tiempo. O sea, se encontraron, están en un museo de aquel tiempo, las pirinolas de aquel tiempo que jugaban los niños, ¿sí? En esa época. De aquel entonces. ¿Okay? Entonces, era justamente para despistar y para poder seguir estudiando. Incluso también dijimos que había un anciano que casi de 100 años, que era un rabino muy importante, que lo agarraron los griegos y le dijeron, lo obligaron a comer cerdo. Entonces él decía, no. Dice, bueno, está bien. Entonces come, dice, no voy a comer. Bueno, pero una persona, hay algunas cosas que dice que aún unos abonot, unos pecados que tiene que uno dejarse matar y no cometerlos. Pero el comer taref no. Entonces le decían, lo obligaban a comer cerdo y él no quiso. E incluso le dijeron, bueno, está bien, haz de cuenta que estás comiendo. Nada más lo chupas un poquito y lo avientas y lo tiras para que se den cuenta. Dijo, no, yo no voy a hacer eso para que todo el pueblo judío sepa que yo comí y crean. Bueno, al final también a él mismo lo terminaron matando. Pero cuando ya eran todas estas cosas, cuando incluso también en esa época pasó lo mismo con Haná y sus 7 hijos, la famosa historia de Haná y sus 7 hijos que fueron matando uno por no querer hacer idolatría. Y hasta el último hijo fue cuando Haná le dijo, antes que lo maten al hijo, le dijo, ve ahora que llegues al cielo, ve con Abraham Avinu y dile, mira, tú solamente hiciste un solo corbán, quisiste hacer la queda, porque al final no te salió. Yo ofrendé a mis 7 hijos. Dijo, y dile a Dios que venga, que por Sehut y todo, venga a salvar al pueblo judío. Entonces fue algo tremendo. Lo que había pasado acá está en la tumba en Sfat de Haná y sus 7 hijos. Entonces ahí cuando ya, hasta ahora se podía aguantar, ¿sí? ¿Por qué? Porque aunque sea un dominio griego, de todas maneras el pueblo de Israel siempre estuvo dominado por los griegos, por los babilonios, por los persas, está bien. Pero cuando ya se empezaron a meter con el tarbut, con la ideología y cancelar todo, eso se iba a cancelar el judaísmo. Por lo tanto, empezaron ahora a hacer una rebelión. Pero la rebelión no fue como una independencia nacional. Vamos a decir que se rebelaron los Hashmonaim, los Maccabim, ¿no? Toda la historia que se rebelaron. No era por una independencia, porque siempre, como dijimos, estuvieron dominados. Pero ahora, cuando los griegos hicieron imposible a los judíos poder cuidar la Torá y las Misbot, es ahí donde decidieron sublevarse. En Jerusalén vivía un tzaddik, se llamaba Matitiau. Era hijo de un Cohen Gadol, o sea, el papá había sido un sacerdote de los buenos, no de los comprados. Y él vivía ahí, pertenecían a una de las 24 familias encargadas del templo. Había 24 familias de Kohanim que eran los que se turnaban en el año, cada uno una semana o 2 semanas. Entonces, este Matitiau, él en ese momento, era el líder del pueblo de Israel. Y más que nada del lugar donde él estaba, pero él vivía en Jerusalén. Pero cuando vio la situación de lo que estaba pasando en Jerusalén, decidió irse, porque se dio cuenta que todo era falso, todo era comprado, todo era, ahí los que dominaban eran los líderes asimilados. Esos eran los que dominaban, casados con griegos, griegas casados con judíos. Entonces decidió salirse de Jerusalén. Dijo, esto no es para mí. Se fue a un pueblo cerca que se llama Modi'in, muy cerca de Jerusalén, y ahí decidió él trasladarse con su familia junto con sus hijos. Sus hijos eran Yohanan, ¿sí? Shimón, Yehudá, el famoso Yehudá Macabí, Elazar, Jonatán y una sola hija que se llamaba Haná. ¿Okay? Él decidió trasladarse con sus hijos a vivir a otro lugar. Y se fue a un pueblo que se llamaba Modi'in. Pero cuando llegan los griegos, o sea, un pequeño ejército griego que iban de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo, no para matar a los judíos como hacían los alemanes, sino para poner en el zócalo, en la plaza principal, una idolatría, una estatua de Zeus, que era el dios, uno de los dioses griegos, y un altar, y obligar a los judíos a que le hagan un corbán, que le hagan una ofrenda. Cuando llegaron ahí, entonces llamaron al líder judío, que era el Matitiau, salió. En ese momento estaba el general, era un general Filipo, venía enviado del rey
del rey que dominaba sobre Israel. ¿Sí? Entonces, él llega ahí y los obliga a hacer, como dijimos, una estatua gigante y tenían que hacerle una ofrenda. En ese momento, Matitiao se negó, dijo, yo no voy a hacer esta ofrenda, aunque me maten, no la voy a hacer. En ese momento sale un judío asimilado, se presenta y dicen, denme el cerdo, yo lo voy a hacer. Entonces, cuando está cortándole, exactamente en el momento que está haciendo la shejitá, está cortándole la cabeza al cerdo para hacer la ofrenda, en ese momento, mismo Matitiao, que era una persona ya anciana, saca como una daga debajo de su prenda y se la clava al judío, al mismo judío que estaba haciendo la ofrenda. Entonces, en ese momento, los soldados griegos, había unos pocos soldados griegos que vinieron, se abalanzaron, pero los hijos de Yehuda, los hijos de Matitiao ya también estaban preparados y ahí salió una pequeña guerrilla que matan a todos los que estaban ahí, soldados. Uno se escapó y ahí se dio cuenta que ya empezó ahora la rebelión, porque esto no se va a quedar así. Mataron a un pequeño grupo de soldados griegos, pero ahora se van a enterar y ahora va a venir un batallón. Entonces deciden escaparse hacia las montañas. En ese momento dice, Mila Hashem Elai, el famoso, ¿quién está con Dios? Que venga conmigo. Y muchos judíos se fueron, otros se quedaron porque no estaban con él, estaban ya asimilados, y muchos se fueron, pero había que salirse, no podían quedarse a vivir ahí porque los iban a venir a buscar, y se fueron a vivir a las cuevas, a las montañas. Y como estaba prohibido también estudiar Torah, entonces ahí empiezan los sábados a leer un párrafo del Tanaj, del Naj, de los Nevi'im, de los profetas, para acordarse que tengan relación, y de ahí salió luego la costumbre de leer la Haftará, lo que se lee luego del Sefer Torah, de ahí sale exactamente de aquí que se lee la Haftará, porque ellos empezaron a leer, que no se podía leer la Torah del sábado, entonces leían una porción de los Nevi'im, de los profetas, para poder acordarse de qué se trataba ese sábado, ese Shabbat en la Perashá. Entonces, los guerreros eran muy pocos los que tenían. No estamos hablando que eran, como siempre nos enseñaron, que era el papá con los 5 hijos y pelearon contra 100.000 griegos. No, tampoco. Se armaron una pequeña guerrilla, porque a su vez no tenían armas, no tenían preparación militar, no eran de la Sabá. Entonces ellos se empezaron a preparar, pero como unos guerrilleros, y se fueron a las montañas. Y ahí estaban obligados, por lo tanto, a atacar por sorpresa. No podían presentarse y empezar a guerrear contra los griegos, era imposible. Pero lo que podían hacer es ataques sorpresas, atacaban y se volvían a esconder. Entonces, pero poco tiempo después de esto, Matitiao, que ya era un anciano, él sintió que sus fuerzas lo abandonaban y lo juntó a sus hijos, les dijo, Jizku beimsu, fortalezcanse porque vienen tiempos muy difíciles y ustedes tienen que pelear que Ishehad belebehad, como un solo hombre y un solo corazón. Eso es muy importante. Siempre las guerras tienen que ser Beishehad, no tener diferencias uno el otro, porque uno es más religioso, uno es menos religioso. No. Todos somos Am Israel, que Ishehad belebehad. Y eso fue lo que tuvo el éxito. Cuando hay Ishehad belebehad, es el éxito del pueblo judío. Y así lo hicieron. Él empezó a nombrar a cada hijo, a su hijo Yehudá, que era el más fuerte, lo tomó como líder y para que se prepare tanto, no solamente para la guerra, sino también líder en Torah, sino que no solamente prepara a tu gente para la guerra, sino enséñale a tu gente también lo que es la Torah. Y entonces ahí se murió, después falleció. Bueno, entonces Yehudá en ese momento, bueno, el papá, el papá de como dijimos, Matitiao, en ese momento junta a los hijos y a todo el pueblo de Israel, dice, sigan ustedes, es muy difícil lo que viene, pero sigan adelante con emuná, con mucha fe, y con Ishehad belebehad, júntense y van a poder ganar esta guerra. Estamos hablando que era una guerra, vamos a decir, una guerra de una guerrilla, porque tampoco puedo llamar un país, yo que decir por ejemplo, Bolivia contra Estados Unidos, no, tampoco, ¿no? Vamos a decir una guerrilla contra Estados Unidos, contra el imperio más grande de esa época. Bueno, entonces empezaron a... Yehudá, como dijimos, también no solamente era un guerrero, también era un tzaddik, beyashar, era una persona muy correcta. Comenzó a reclutar
gente, fieles de la Torá, para unirse a su ejército, y armaron un ejército de 6,000 hombres, ¿sí?, contra los miles y miles que van a venir de los griegos. Entonces empezaron a atacar a pequeños contingentes griegos por la noche. Salían de las montañas, llegaban en la noche, los atacaban, volvían a las montañas, y era lo que generalmente hacía. Cuando el rey Antíochus entonces manda ahora a un general muy fuerte, que era Apolonio, un general muy equipado, que justamente él gobernaba sobre lo que hoy se conoce como Samaria, Shombrón, ¿no? Él dominaba sobre, entonces lo manda ahora al general Apolonio para que vengan en su primer batalla y embosquen a Yehudá, que era el objetivo que estaban buscando, ¿no? Lo querían matar y lo tenían claro, lo tenían marcado. Entonces dirigieron, vino Apolonio con su ejército. Y obviamente el ejército judío, la guerrilla judía, porque ni era un ejército, era mucho más, estaban en inferioridad de fuerzas, un pequeño ejército, y los tomaron por sorpresa. En la noche les caen de las montañas, los rodean y empezaron a atacarlos cuerpo a cuerpo a los soldados griegos que estaban dormidos. Yehudá era tan fuerte que cuentan ahí todos los historiadores y también lo que traen en las guerras de los judíos. Josefo dice así, que agitaba su espada como un ventilador, como las aspas de un ventilador. No había quien lo paraba, quien lo podía detener. Y mientras agitaba la espada, volaban cabezas de los griegos. Hasta que llegó con el general Apolonio y lo mató. Y le roba su espada. Y entonces ahí se fortalecieron más. Los demás griegos, soldados, salieron corriendo, se asustaron de lo que estaban viendo. Gritaban, estos judíos son duendes, nos atacan los duendes, así se escuchaba que gritaban. Y allí esta guerrilla hizo se obtuvo un importante botín de armas, porque todas las armas que habían dejado los griegos, ahora empezaban a tener armas, porque antes eran rudimentarias, armas que habían hecho ellos, pero ahora ya podían tener espadas, lanzas y lo que habían obtenido de ahí. Cuando el rey Antíochus se enteró de la derrota de Apolonio, que era un general muy bueno, decidió mandar a un general mucho más fuerte, se llamaba Serón, y que llegó desde Siria con un ejército mucho más grande del que tenía Apolonio. Y el general Serón incluso dijo, llegó el momento de vengarme de este judío Yehudá. Y no solamente eso, sino que muchos de los que venían en su ejército eran midiabnim, judíos asimilados, que venían de parte del lado del ejército griego. Entonces, se habían escapado de Israel, vivían en Siria, vivían en todo el imperio griego. Entonces, cuando los soldados judíos vieron desde la montaña el inmenso ejército que se acercaba, se acercaron con Yehudá y le dijeron, Yehudá era el líder, esto es imposible, ¿cómo vamos a hacer para tener éxito con un ejército tan grande? Y ahí fue cuando Yehudá les dijo, no teman, Ayad Hashem Tixar, le dijo, ¿acaso para Dios existe alguna diferencia si el ejército tiene poco o muchos soldados? O sea, ¿hay diferencia si viene un ejército de 40,000 o un ejército de 100,000 para Dios? Para Dios no hay diferencia. Nosotros no somos los que luchamos, el que pelea es Dios. Nosotros tenemos que hacer nuestro Ishtatlut, tenemos que ir, pero ¿ustedes creen que las guerras que ganamos y lo que vamos a hacer, las ganamos nosotros? No, para nada. Quiero decirles algo, que nosotros no vemos milagros abiertamente de Dios, ¿no? Sabemos que todos los días existen milagros, el hecho de respirar, de levantarnos cada día, todo es un milagro. No más que son milagros ocultos que no. Pero en las guerras, y no solamente en las guerras de Hanukkah, en todas las guerras de Israel se ven milagros abiertamente, Geluim, en la guerra de los 6 días, en la guerra del 48, en la guerra de Yom Kippur, en la guerra de Gaza, en todas las guerras Dios aparece, como dice Elohim Sebaot, Akadosh Baruj Hu, de los ejércitos. ¿Por qué se llama Hashem Sebaot? Porque Hashem de los ejércitos, Hashem es el que va en el ejército. Obvio, tenemos que nosotros que hice Had Belebejá, todos juntos, ok, pero Dios es el que va en el ejército. En todas las guerras de Am Israel, Akadosh Baruj Hu se manifiesta, Hashem se manifiesta en todas las guerras abiertamente. Incluso este Shabbat estuvimos en Cuernavaca con 12 soldados de Israel, de la Sabá,
Y unos vinieron a cenar a mi casa y les pregunté, porque muchos les preguntaban muchas cosas, pero yo les pregunté una pregunta diferente. Dime tú, estando ahí, no sé cuánto, estuvo 8 meses en casa y en el Líbano y todo, ¿viste algún milagro abiertamente? O sea, y no estamos hablando de gente religiosa, estamos hablando, ¿sí? Son seculares, con aretes acá, arete acá y un montón de... Okay, y todo tatuado. Pero es Am Israel, es el pueblo de Israel. Y me dijo, no uno, vi varios milagros. No uno solo, varios. ¿Sí? Cosas que vio adentro. Bueno, se le cayó un edificio de 4 pisos encima de él. ¿Sí? Y vivió, ¿no? Y varias cosas más que él estuvo cenando y me contó todo, y varias cosas que no voy a entrar, pero sí se ven milagros abiertamente. Eso es lo que le dijo Yehudá. Ayad Hashem Tixar, para Dios es indiferente si es 100 o 100.000. Entonces, lo que necesitamos es que hice Had Velebejad y Emuná. Emuná, fe y bitajón, que es más que fe, es seguridad. ¿Ok? Luchar con gran coraje. Entonces, los soldados ya estaban inspirados por Yehudá, atacaron en Bet Jorón, ¿sí? a Serón, a este gran general, eliminaron a 8.000 soldados. Los mataron en la noche, los demás salieron disparados, y Yehudá también mató a este general, Serón. Mientras él gritaba, mientras avanzaban, decían la Hashem Yeshua, cuando atacaban con las salvaciones de Dios. Y el enemigo huía. Entonces, cuando luego se enteró otra vez que el Antíochus, que no estaba ahí, estaba en una campaña en Persia, se enteró que otra vez los judíos habían ganado, decidió ahora hacer algo más importante, mandar a su mejor general de guerra de todo Grecia, se llamaba el general Lisias, era el general más efectivo, incluso Lisias había hecho un trato porque ya se empezaba a levantar el imperio romano. Entonces, en ese momento, Roma quería, los persas estaban en guerra con los griegos, Roma quería atacar, ahora quería levantarse como un nuevo imperio, y Lisias había ido a Roma a hablar con el Senado romano, ahí, donde está el foro romano, ahí hablar con el Senado romano para apaciguar a los romanos que ya se querían levantar. Este era el mejor general que tenía todo el imperio griego. Entonces Lisias trajo a 41.000 soldados del imperio seleucida y trajo aparte 7.000 jinetes de caballería. O sea, era 48.000 eran, 41.000 soldados, más aparte otros 7.000. Lisias, el general Lisias, era el principal general de todo. No, este es aparte, ese es otro. Es otro general, este es Lisias. Y él a su vez trajo a 3 generales que eran bajo el mando de él. Uno se llamaba Nicanor, uno Ptolomeo y uno Gorgias. Eran 3 generales muy, muy fuertes que los trajo con él también. Incluso Nicanor, él decidió y fue a traer comerciantes. O sea, vamos a la guerra, invitó a los comerciantes de esclavos a que vengan a la guerra con Israel, porque nosotros vamos a acabar con todos los hombres y ustedes se van a poder llevar a las mujeres y a los niños como esclavos. Entonces ya venían con la seguridad de que iban a acabar con el pueblo judío y se iban a llevar a los esclavos. Por eso invitó a los comerciantes. Entonces, antes de salir a la guerra, este es el general Lisias, ¿sí? El más destacado general griego. Hay una moneda con su rostro grabada del general Lisias. Uno de los generales que venían con él, que asusta ver la cara, se llama el general Nicanor. Este es el que trajo a todos los comerciantes de esclavos. Antes de salir a la guerra, entonces, por orden de Yehudá, todos los soldados hicieron ayuno. Imagínense, ¿cómo van a hacer ayuno? Al revés, no pueden hacer ayuno porque van a estar débiles. Los soldados judíos, Yehudá agarró a sus soldados y les hizo hacer, primero que todo, ayuno. Segundo, los hizo estudiar Torah y tercero, los hizo tocar el shofar. ¿Ok? Antes de salir a la guerra y rezaron durante todo el día. Yehudá entonces les dijo a los soldados de Yehudim, al pía teba y Efshar, según la naturaleza, no hay manera que nosotros podamos ganar esta guerra. No hay manera.
no hay con estos soldados que llegaron ahora y este ejército, solamente con nuestra tefilá, con nuestro rezo y con bitajón, con seguridad, salir con bitajón. Y eso es lo que nos va a hacer ganar la guerra. Entonces, tenía como 7.000 soldados, ¿ok? De los 7.000 soldados, muchos tenían miedo. Dijo, pues, dice, ¿quién es la persona que Mía Is ayer Nataker en Veloje, ayer Banabay, una persona que acaba de, así como dice la Torah, acaba de construir su casa y todavía no la inauguró, y Ashub y el Ejebeto se regresan a su casa, porque su cabeza está en otra cosa. ¿Y quién es la persona que tiene recién un viñedo y lo tiene que ahora empezar a recolectar el viñedo, todo? Y el Ejbe y Ashub y Beto, su cabeza va a estar ahí. ¿Y quién es la persona que ahora se va a casar? ¿No? Porque antes se ponían de novio durante un año. O sea, hacían un compromiso un año y luego se casaban. ¿Quién está dentro de ese año? Y el Ejbe Ashub de todo, su cabeza no va a estar en la guerra, va a estar en la novia. Se regresen. Y al final, ya quedaban pocos, y con lo último quedaron menos. Umía Isa y Are Beraja Lebab. ¿Quién es la persona que tiene miedo de salir a la guerra? Que levante la mano. A su casa. Quedaron 3.000. De 7.000 que eran, quedaron 3.000 judíos para pelear contra 48.000. Es algo ilógico. Pero estos eran soldados que iban con una tajá en Dios, una seguridad en Dios. Cuando acabaron de rezar, cuando acabaron de tocar el shofar, entonces atacaron al enemigo otra vez por sorpresa, los emboscaron en la noche por los 4 puntos cardinales, y mientras los soldados griegos dormían, cuando vieron eso los soldados, porque él les dijo, ¿qué tienen? La gente decía, no tenemos miedo. Y David Amelech no tuvo, el rey David no tuvo miedo cuando tenía que ir a luchar con un gigante como Goliat. No hay miedo, todos de Dios. Nosotros salgamos con fuerza, con bitajón asmí, con seguridad y con irat shamayim, con temer a Dios, y todos juntos. Y vamos a ganar. Y así fue cuando atacan en la noche. Y cuando los soldados griegos estaban durmiendo, otra vez los agarraron dormidos, cuando vieron la extraordinaria valentía de los guerreros judíos, entraron en pánico. Yehudá y sus hombres eliminaron a 9.000 soldados griegos, mientras que los demás escaparon, con caballos, con jinetes, todos escaparon, no podían entender qué pasaba. Y así, un año más tarde, vuelve a juntar otro ejército de 60.000, el mismo general Lisias, que no había muerto. ¿No lo mataron? No, a él no lo pudieron matar. Y trae 5.000 de sus mejores jinetes. A todo esto, cuando iban antes eran 41.000, ahora son 60.000. Pero ¿de dónde los traen? El problema era que iban con Antíochus y le decían, necesitamos ejército. No, pero ellos estaban en una campaña contra los persas. Entonces, cada vez que tenían que diezmar su ejército allá en la guerra contra los persas para mandar soldados a los judíos, entonces tampoco podían, ya no sabían qué hacer. Seguimos contra los persas. Ahora, eso fue lo que provocó la caída del imperio griego. Cuando manda a los soldados hacia Israel, los persas se le ganan a los griegos y se levantan los romanos y se acaba el imperio griego por mandar a los soldados a pelear contra el pueblo judío. Pero otra vez formaban guerrillas y formaban soldados para pelear contra los griegos y los atacaban en todos lados. Los griegos los dominaban, pero tenían que tener un ejército ahí. Y por otro lado, Roma se estaba levantando, ya no sabían qué hacer. Entonces, igual mandan a acabar con el pueblo judío, pero al final, cuando vieron otra vez ese ejército, otra vez los judíos temieron mucho, pero él les dijo, no hay que temer, tenemos que salir. Y hicieron un sorpresivo ataque y mataron a 5.000 griegos. Y los demás salieron disparados. Y este general Lisias dijo, hasta aquí, yo no voy a seguir, esto es una verdadera pesadilla, seguir los judíos no se van a rendir nunca. Regresó a donde se encontraba el general Antíoco, que era Antioquía, pues llamado Antíoco, que es la parte de Turquía, que era dominada también por los griegos, y le dice que no hay manera de dominarlos a los judíos, ya desiste, y en ese momento mismo Antíoco se cayó de un elefante. Él venía en un elefante, el elefante se cae y se lastima mucho, se rompe todos los huesos, y él dice, incluso está en la historia universal, que él dijo, en el momento que estaba muriendo, Antíochus dijo, ahora me viene a la memoria el daño que hice en Jerusalén, reconozco que por eso me han venido estas desgracias
ya veis, muero de tristeza en tierra extranjera. Eso lo dijo justamente en el momento que estamos antes de morir, y eso está en la historia universal, no está en el Tanaj. De todas maneras, ahora se dieron cuenta que los griegos abandonaron. Los judíos ven por todas partes que los griegos desaparecieron, como que se llevó a todos, ya no había, la gente se fue. Entonces se dieron cuenta ahora que tenían el camino abierto para llegar hasta Jerusalén. Tenían 3 años que Jerusalén estaba llena de ídolos, el Bet HaMikdash, el templo, estaba lleno de ídolos, y entonces vino Yehudá y les dijo: hay que agradecer a Dios por esta victoria, y tenemos, como vemos que Dios nos entregó a nuestros enemigos en nuestras manos, y ahora es momento de recuperar Jerusalén. Pero en Jerusalén había un Cohen Gadol, un sacerdote judío, ¿sí? Menelao, que había comprado el sacerdocio. Y cuando él, con todos sus corruptos, gente que estaban en Jerusalén, se enteraron que venía el ejército de Yehudá, entonces, y que ya no tenían cómo defenderse con los griegos, entonces abandonaron, se escaparon. Dejaron el Bet HaMikdash, dejaron solo Jerusalén, se fueron, y Yehudá y sus soldados estaban llegando sin encontrar resistencia, ya no encontraban ninguna resistencia en Jerusalén. Y fue justamente en el año 164 antes de la era común. Quiere decir que estamos hablando 2026 más 164, para que tengamos un cálculo aproximado, que era el año 3597, 3596 por ahí. Entraron a Jerusalén y de repente ven por todo Jerusalén estatuas de los dioses. Empiezan a eliminar todo, pero habían todo empapelado, todo Jerusalén con estatuas de los dioses. Y llegan también al Bet HaMikdash, llegan a Srat Nashim, que es donde estaban las mujeres, todo el patio, lleno de estatuas de dioses griegos. Aún habiendo ahí un Cohen Gadol, judío, un judío asimilado. Ok, los griegos no habían destruido el Bet HaMikdash, pero habían quemado las puertas del Bet HaMikdash, llenaron todo de idolatría. Incluso cuando llegan ahí sin resistencia, estaba todo pasto crecido durante 3 años, todo abandonado, todo muy abandonado. Las puertas habían roto, no estaba destruido el Bet HaMikdash. Y en ese momento, entonces encontraron, que se dieron cuenta que también habían ofrecido cerdos, ¿no? Encontraron restos de cerdos arriba del Mizbeach, arriba del altar. Entonces dijeron: esto está impuro. Cuando vieron lo horrible que habían, toda la profanación que habían hecho, la gente comenzó a rasgarse las ropas. ¿Sí? Se rasgaron las ropas. Por eso se acostumbra, cuando uno va al cótel, ¿sí? Por primera vez hay que rasgarse las ropas, pero para no rasgarse las ropas, uno hace como un cambio, jalipim, con el compañero: mira, te cambio mi ropa, y entonces ya no te tiene que rasgar la ropa. Pero justamente por eso, porque vieron el abelut, no se cambia de ropa. O sea, yo adquiero tu ropa y ya con eso ya no tiene que hacer romperse la ropa. Y empezaron a llorar. Pero en ese momento Yehudá también empieza a llorar al ver eso. Y después se rehizo y dijo: señores, este no es momento de llorar, este es momento de celebrar. Ahora no es momento de llorar, esta es la manera, y ahora tenemos que arreglar y purificar todo lo que se impurificó. No sabían qué hacer con el Mizbeach, porque en el altar habían, todas las cosas se podían purificar, pero no sabían cómo se puede purificar un Mizbeach de piedra. Es un altar de piedra, no se sabe cómo. Hay cosas que se meten a la tevilá o lo que sea, pero esto, ¿cómo se purifica un altar de piedra? No sabían, entonces le tuvieron que romper a pedazos y guardar todas las piedras hasta que venga el Mashiach y nos diga cómo es, porque no sabían cómo hacer, cómo letaer al Mizbeach, cómo hacer tahor, cómo purificar al Mizbeach. Hicieron uno también de piedra, que trajeron de piedra de fuera de Jerusalén, con toda la gente, de acuerdo a las medidas. Ese Mizbeach que destruyeron era el altar de hace más de 200 años, que lo habían hecho los judíos cuando regresaron de Babel. Se había mantenido todavía, lo tuvieron que destruir. Y ahí fue cuando, después de 3 años, empezaron a hacer el Korban Tamid. O sea, otra vez se volvió a hacer la ofrenda, y ahí justamente salió el primer mahloket, la primera discusión de toda la Torá, justamente salió aquí. Pues no sabían si había que apoyarse arriba del Korban, había una misbah de apoyarse arriba del Korban, el dueño del Korban, o cuando es un Korban yahid, un Korban particular, había una cosa que se llama semijá, es apoyarse. El Cohen
le degollaba al animal y el patrón, el dueño tenía que apoyar sus manos. Entonces ahí sale la primera discusión. Después salieron miles de discusiones, pero la primera discusión que se habían olvidado cómo era la semijá. Justamente salió aquí, que no sabían cómo era, si se hacía o no ese apoyarse. Pero ahora, ¿qué pasó? Empezaron a ver que tampoco tenían menorá. La menorá se la habían robado. Todos los kelim del Bet Hamikdash, los objetos, se lo habían robado. Entonces, ¿cómo iban a hacer ahora? Estamos hablando del año 3596. Y también habían ofrendado cerdos. Entonces, justamente era ahora un 25 de Kislev, pero no era una fecha normal, porque la misma fecha 25 de Kislev, cuando fue la entrega, cuando estaban en Har Sinai, que para hacer capará, para lo que habían hecho del becerro de oro, Dios le dijo al pueblo judío que tenían que hacer un mishkan, ¿no? Tenían que hacer un santuario movible. Y cuando lo terminaron de construir, justamente un 25 de Kislev, no se inauguró ese día, pero lo terminaron de construir un 25 de Kislev. Todas las fechas judías no son como las fechas cristianas y las fechas de otros países, de otras naciones. Las fechas judías todas tienen influencia, para bien o para mal. Un día de Tisha B'Av puede influir, es malo, puede influir para todas las generaciones, para mal. Hubo inquisiciones, hubo expulsión de los judíos de 1290 de Inglaterra, hubo cosas malas, todas las fechas siempre en Tisha B'Av. ¿Por qué? Porque era una fecha mala. Una fecha buena, como es el 25 de Kislev, que se terminó de construir el Mishkan, entonces influye para todas las demás. Y también influyó en que el 25 de Kislev sea el día de Hanukkah. Bueno, entonces ahora el problema es que no había ni menorá. A nosotros nos enseñaron que no había aceite puro, pero no solamente que no había aceite puro, no había menorá para encender el aceite. Entonces, ¿qué hicieron? Prepararon una menorá de madera, ¿sí? La madera no recibe impureza. Hicieron los palos de madera y lo pusieron adentro del ejal para poder encender la menorá. También habían preparado las vasijas, los artefactos para la reinauguración. Sin embargo, buscaron ahora por todos los rincones a ver a dónde había un aceite, pero todos los aceites estaban impurificados, porque habían hecho corbanos de cerdos arriba del Mizbeach. Entonces ahora querían a ver cómo se hacía ahora para el aceite. Y hacer aceite tardaba 8 días, porque tenían que ir a la zona norte, donde cerca del Líbano, ahí estaba la tribu de Asher, y ahí es Measher Shemenal Lahmot, de ahí se sacaba el aceite puro. Entonces era ir hasta allá, sacar el aceite, volver, y todo eso era un proceso de 8 días. Necesitaban empezar a encender la menorá ese día. En el Bet Hamikdash todos los días se encendía la menorá. Entonces, ¿cómo iban a hacer? Si no había, está bien, la menorá ya la hicieron de madera, provisoria, pero ¿cómo hacían ahora con el aceite? Entonces, en ese momento decidieron, como dijimos, empezaron a buscar por todos lados y encontraron una vasija sellada con el sello del Cohen Gadol, del sumo sacerdote, que no habían encontrado los griegos. Algo muy escondido que los griegos no encontraron, y entonces se dieron cuenta que estaba sellado y que eso era lo único que quedaba, pero era una botellita que apenas alcanzaba aceite para un día. Y decidieron usarlo igual. ¿Cómo vamos a usarlo? No importa que alcance para un día, y después vamos a ver vamos a esperar, a ver qué hacemos, no tenemos otra. Pero resulta que cuando el Cohen Gadol está poniendo arriba de la menorá la botellita esa que tenía el Pach Shemen, cuando lo estaba haciendo, estaba encendiendo la menorá, perdón, acá lo quería mostrarla, perdón. Entonces, en ese momento se da cuenta que esa botellita sirve, llena el primero, la primera copita, vamos a decir, y la botellita sigue intacta. O sea, no se bajó nada. Por eso también el primer día es un milagro, porque aún el primer día la botellita quedó completa. Y entonces se da cuenta que está completa, y ahí enciende todo. No es que se encendía un día cada uno, no, eso nosotros hacemos así, pero se encendía todas. Y cuando termina de encender las 8, la botellita se quedó completita. Se dieron cuenta, le dijo a la gente, se dieron cuenta que era un nes, que Dios está con ellos, que aunque sea un pequeño nes, milagro comparado con las guerras, pero es una señal de que Dios está ahora con ellos, los está apoyando. Entonces se dieron cuenta de eso, y la cosa es, explica el Shach es el Sifteh Cohen, un jajá muy grande, que ¿de dónde provenía ese aceite?
Y Jacob, cuando soñó que las piedras, él juntó varias piedras, y al otro día cuando se levanta, vio que todas las piedras estaban unidas, se dio cuenta que esto no era algo normal. Entonces agarró la botellita de aceite que tenía, que era el aceite que él llevaba para tener luz, y unge. Pero cuando empieza a ungir las piedras, se da cuenta que el aceite no se quedó completo. Entonces se dio cuenta que eso era un aceite muy válido, muy kadosh, muy sagrado. Cuando más adelante se olvida una botellita y tiene que regresar por la botellita, y ahí fue que peleó con el ángel. No es que volvió por una botellita insignificante, volvió por la botellita esta, el Pach Shemen, que era muy sagrado. Y luego este Pach Shemen se lo pasa de generación en generación, llega hasta la época de Moshe. Cuando Moshe va a ungir el Mishkan el 25 después del Rosh Chodesh Nisan, entonces unge con eso, con el aceite, y el aceite quedó íntegro. Y así fue pasando de generación en generación, y ese mismo aceite te pasó después a Yoshua. Los Melahim, los reyes, eran reinados con este aceite, y siempre quedaba. Y también Eliyahu Nabí, cuando una mujer vino a reclamarle que se había gastado todo su dinero, su esposo, que era Obadiah, y había fallecido porque mantuvo a unos Nebim, a unos profetas que estaban perseguidos por Ahab. Entonces, y al final, como no tenía para pagar ella la deuda de su esposo, se querían llevar a sus hijos cautivos. Vino Eliyahu Nabí, le dijo, agarra un poquitito de este aceite, le dio, y llena todas las ollas que tengas en tu casa. Y pídele a tus vecinas, le pidió ollas, todos llenó todas las ollas, de eso te vas a mantener para vivir. Pero al final, cuando iba tirando, echando, hasta que al final se le acabaron las ollas, entonces fue con otra vecina a pedirle más ollas, y ahí fue cuando se le acabó ese pedacito, ese poquito de aceite. Ese mismo aceite estaba guardado para los reyes, ungir a los reyes, y ese mismo aceite estaba guardado para ungir al Mashiach. Y estaba guardado, tan bien guardado, con el sello del Cohen Gadol, con el sello de Aarón a Cohen. Pero estaba tan bien guardado que los griegos no lo encontraron. Y era el mismo aceite aceite milagroso, el aceite que tenía de la época de Jacob. Entonces, así pudieron ver ese milagro, y había otro problema. El problema era el Mizbeach. El Mizbeach tenía que salir un fuego sagrado. No podían encenderlo con un cerillo. Había que encender para hacer los korbanot, las ofrendas. Siempre, cuando había sido el Beit HaMikdash, siempre la primera vez caía un fuego del cielo. Pero en este momento ya el fuego estaba apagado, todo estaba impurificado. Y empezaron a rezar, ¿cómo vamos a hacer ahora para no encender con un fuego que no sea sagrado? Y en ese momento sale un fuego, pero no de arriba, sino que de entre las piedras, y se dieron cuenta que era una señal del cielo, y con eso encendieron para hacer los korbanot. Ese fuego duró hasta la época de Titus, que destruye el Beit HaMikdash. El mismo fuego quedó encendido hasta, estamos hablando, hace 220 años, hasta que se destruye, después cuando vino Titus con Vespasiano, que destruyeron el Beit HaMikdash, el mismo fuego quedó ahí. Entonces se dieron cuenta que también eso era del cielo. Por eso se come las famosas sufganiot. ¿Por qué se come sufganiot? ¿Para engordar o qué? ¿Por qué se come? Sí, engorda uno, pero ¿por qué se come la sufganiot? ¿Por qué? Por el aceite. Y el aceite es más rico quizás comer la papa a la francesa también, ¿no? Son con aceite. ¿Por qué sufganiot? Porque en la verajá que se dice después de comer la sufganía, el mezonot, la dona, nunca, aunque comas una cantidad tan grande, nunca vas a hacer Berkat Hamazon, porque es frita. Entonces, es la única que vas a hacer siempre a la mejilla. Y en la mejilla, en el texto dice, Beal Mizbeach, para recordar el Mizbeach. En el Berkat Hamazon no existe la palabra Mizbeach. En el texto chiquito de la mejilla que se dice, cuando uno termina de comer una galleta algo, o algo frito, se dice a la mejilla que es al Mizbeach. Por eso se recuerda. Los Hashmonaim, quiero explicarle esto, para los Hashmonaim, tenemos que saber que ellos tomaron la decisión de actuar y de levantarse para luchar por la supervivencia de lo que es el pueblo judío de nuestro pueblo. Pero, ¿por qué se comparó tanto Hanukkah al aceite? ¿Sí? Hanukkah es la comparación al aceite. Si el aceite fuera una persona, hoy en día seguramente sería condenado por no mezclarse con los demás. ¿No? Hoy en día no te mezclas. ¿Sí? El aceite prefiere permanecer separado, distinto. Aunque lo mezcles con agua, el aceite siempre se va a mantener separado. No hay manera. Tiene identidad propia. No importa cuánto trates de mezclar el aceite, sin embargo, siempre se mantendrá fiel y no se va a mezclar. Pero hay una forma de sí poner aceite
O sea, de sí mezclar el aceite. Y que el aceite quede dentro del agua. ¿Cómo es? Si yo agarro un vaso de agua y agarro otro vaso y meto adentro del vaso, de la jarra de agua, meto aceite, el aceite se va a quedar ahí, adentro del agua. Quiere decir, la única manera, ¿sí?, es metiendo un vaso separado. Quiere decir, cuando Am Israel está separado, quiere decir, no se asimila entre los gentiles, es cuando, por eso es todo el mensaje de Hanukkah, es estar. No quiere decir, saber que nosotros somos judíos, y bueno, no podemos asimilarnos con el goy, no podemos asimilarnos con el gentil. Entonces, desgraciadamente, hubo muchos judíos que fue lo que provocó, que la asimilación que había en ese momento fue lo que provocó, acá lo va a ver mejor, fue lo que provocó, ¿sí? Esa asimilación fue lo que provocó que los judíos trajeran a los griegos. Nosotros mismos a veces renunciaron a la Torá, renunciaron todo por la gloria, por los juegos, eligieron la recompensa pasajera del cuerpo por sobre las bendiciones de la Neshama, del espíritu. Esos eran conocidos como helenistas, que se asimilaron y no se supo más nada de ellos, desaparecieron. La victoria de los Macabim fue el triunfo de quienes aceptaron, pusieron como ejemplo la característica del aceite. Quiere decir, no mezclarse. Se negaron a mezclarse. Esa fue la victoria de los Macabim. Porque a veces nosotros mismos pensamos que, bueno, eso fue una asimilación, pero hay muchas cosas, hay muchas formas de asimilarse. No es solamente lo que hacían los griegos. A veces nos asimilamos cuando lo que más nos importa es vernos por fuera y no lo que sentimos dentro. Eso también es una parte de asimilación. O cuando nuestros objetivos son más grandes, nuestros objetivos más grandes son la fama y la fortuna en lugar de el amor y el aprendizaje. Eso también es parte de asimilación. Nos asimilamos cuando queremos ser envidia de los demás en lugar de ser envidia de Dios. Nos asimilamos cuando nuestro objetivo principal es a veces acumular más bienes en lugar de ser simples y Yehudim. Nos asimilamos cuando estamos mucho más interesados en nuestra herencia que en nuestro legado, en lo que obtenemos del pasado, que lo que le vamos a dar al futuro. Son muchas clases de asimilación. Al igual que el aceite en la historia de Hanukkah, por ningún motivo tenemos que asimilarnos. Conservamos nosotros la singularidad que nos permitió no solo sobrevivir, sino también somos los que transportamos la antorcha de la moralidad, de la civilización. Como dijimos, como los griegos adoraban lo que es la santidad de la belleza, los judíos le enseñaron al mundo la belleza de la santidad. Los Hashmonaim tomaron esa decisión de actuar, de levantarse, de luchar por la supervivencia de nuestro pueblo. Y Hanukkah nos enseña que no tenemos que tampoco esperar a que sucedan los milagros, ¿no? Tenemos que hacer nosotros, tenemos que actuar para que esos milagros sucedan. Esa fue la historia de Hanukkah, aunque no terminó aquí, ya dominaron el pueblo. Los griegos no es que se fueron a su casa y ya no vinieron más. Siguieron 24 años de luchas contra los griegos, en todas ganaron los judíos. Después de acá, 24 años siguieron luchando, no fue solamente Hanukkah 8 días, 27 años duró toda la rebelión de Hanukkah hasta lo que había sucedido. Y esto es lo que nos enseña, ahí está, para que tome una foto si quiere, que la victoria de los Macabim fue el triunfo de los que se negaron a asimilarse y se mantuvieron fieles a la Torá. Esa fue la victoria de los Jajamim. Y tenemos que entender que un poco de luz, un poco de Torá, no mucho, poco, puede esclarecer mucha oscuridad. Cuando una persona toma una clase de Torá, aunque sea 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, una hora, eso puede esclarecer mucho. Y hay un mensaje principal de Hanukkah, como dijo el Hafez Haim. El Hafez Haim había dicho, si el pueblo de Israel no hace Kiddush, si el pueblo de Israel no se santifica, entonces van a venir los gentiles y te van a hacer Abdalá, te van a separar. Cuando tú más te santificas, si tú no te santificas y tú te quieres asimilar, entonces va a venir el gentil y te va a separar. No te pienses, porque si te vas a hacer más asimilado, más como un gentil, entonces ahí te van a querer. Al revés, más te van a separar. Ahí está lo que había Shenbaum, ¿no? Le pusieron en el zócalo, más se quiere asimilar y más le hacen recordar que es judía. Y como dijo
un periodista español que escribió en una revista en Valencia, España, y él dijo así, después de varias cosas, yo traigo solamente lo que dijo al final: lo que he aprendido de todo esto, es un periodista gentil, es que quienes más hacen por los judíos son los antisemitas, que los mantienen siempre juntos. Si algún judío se distrae y se olvida de su condición o de su origen, siempre hay un antisemita de turno que le hace recordar quiénes son, y eso los agrupa y los fortalece más. Por algo, los antisemitas son los perros pastores del rebaño del Señor. Gustoso de haber comprendido y encontrado la realidad, Ricardo Jáuregui, Valencia, España. Esto es lo que hay que entender. Cuanto más uno se quiera asimilar, más van a venir y te van a decir, tú eres judío. Y eso es lo que pasó en Alemania también. Entonces, cuanto más se mantiene uno fiel a la Torá, al judaísmo, más te van a respetar. La fiesta de Hanukká parecería ser una fiesta menor. No es aparentemente tan importante como Kippur, como Rosh Hashanah, como Sukkot, aparentemente, pero no lo es. El secreto de la existencia del pueblo judío está escondido en esta celebración, en esta Hanukká. Ahí está el secreto de la existencia del pueblo judío, es mantenerse fiel al judaísmo, fiel a la Torá, fiel a las misbot. Ese es todo el secreto de Hanukká. Y por eso no es una fiesta menor. ¿Por qué el libro de los Macabim no entró en el canon? Por otro, esa es muy buena pregunta, esa es por otra cosa. ¿Por qué no? Exactamente. Ellos no podían ser líderes, tenían que haber sido de la eran Kohanim. Entonces hay Kohen Gadol y hay rey, un líder. Ellos después se tomaron todo el poder y como líderes del pueblo de Israel, y en la Torá dice que no pueden ser líderes, tienen que ser solamente Kohanim. Y entonces también, desgraciadamente, los mismos Hashmonaim, los mismos fueron muriendo de a poco, cada uno en una guerra fueron muriendo, hasta que al final se terminaron los Macabim, los Hashmonaim, y no quedó ni uno, quedó una hija, una muchacha, quedó hasta el final, que vino Ordus, el rey Herodes, la tomó prisionera y se casó con ella, y ella se quiso suicidar. De hecho, se tiró del balcón para que no vengan a decir que Ordus también pertenece, que los hijos de ella, que no había tenido hijos con Ordus, con el rey Herodes, pertenecen a la descendencia de los Hashmonaim. Se acabó, terminó. Por eso dijo, se aventó del balcón para que no vengan a decir que la descendencia de los Hashmonaim. Y ahí después, más adelante, fue el rey Ordus, que era un rey no judío, pero los romanos lo consideraban como judío. Fue el rey que rehizo todo el Bet HaMikdash, algo impresionante lo que fue. Dice que la persona que no vio la construcción del rey Herodes no vio lo que es una construcción en su vida, algo impresionante, porque él tenía toda la tecnología del arquitecto y tenía toda la tecnología de Roma. O sea, todo lo que construían en Roma lo pasó y hizo un Bet HaMikdash impresionante, hasta que después vino más adelante los romanos y lo destruyeron. Y esta es la historia. La historia es saber de que el pueblo judío se mantiene cuando está separado. Cuando nos queremos mezclar, ahí es cuando viene la decadencia del pueblo judío. Eso es todo lo que enseña Hanukkah. Por eso Hanukkah es una historia, es una de las fiestas más importantes, porque ahí está el secreto de la existencia del pueblo judío. Ya, con esto, gracias. Gracias.